En Uruguay, hoy entra en vigor la polémica ley que regula el mercado de la marihuana. La norma establece que el Estado venderá el cannabis a través de una red de farmacias y los compradores deberán ser mayores de 18 años, tener residencia legal en la nación suramericana. Uruguay hace historia. Hoy pone en marcha la regulación del mercado de marihuana en el país. El proyecto de ley, que fue aprobado desde el mes de diciembre por el Parlamento, está a la espera de ser firmado por el presidente José Mujica para que sea oficial su entrada en vigor. Puntos claves. El reglamento establece que el Estado venderá 5 tipos diferentes de marihuana que tendrán un máximo de 15% de THC, la sustancia que le da poder psicoactivo. El gramo de cannabis, nombre científico de la marihuana, costará entre 8 y 9 centavos de dólar aproximadamente. Solo accederán a la marihuana los mayores de 18 años, que sean uruguayos o tengan residencia legal en la nación y que previamente se hayan registrado ante el Estado. Cumpliendo estos requisitos, la droga podrá adquirirse en farmacias a partir de noviembre. Según la ley, solo se accede a 10 gramos semanales por persona. Los compradores se identificarán por medio de un sistema informático que lo reconocerá mediante su huella dactilar, lo que permitirá mantener el anonimato. El cultivo personal y los llamados clubes canábicos son los medios para consumir la droga. El gobierno dispuso de plantaciones sobre terrenos militares, cuya ubicación es secreta por motivos de seguridad. Asimismo, autorizó a 6 grupos privados a que cultiven el cannabis, pero especificando las variedades que serán producidas. Cada licencia será por un máximo de 2 hectáreas y se prevé que haya en total 10 hectáreas plantadas que alcanzarán para cubrir el consumo anual estimado entre 18 y 22 toneladas. También se podrá acceder a la marihuana a través del cultivo domiciliario. Sin embargo, en cada casa no se podrá cultivar más de 6 plantas y la producción no podrá exceder los 480 gramos anuales. La ley establece que está prohibido fumar en sitios como lugares de trabajo, centros de educación o de salud, así como en los medios de transporte público. A esta hora establecemos contacto directo en Uruguay con José Carlos Cardoso. Él es diputado opositor por el Partido Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda. Diputado Cardoso, buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes, un gusto de saludarlos. Diputado, Uruguay. ¿Cómo se puede calificar esta ley? ¿Como un retroceso, un progreso para Uruguay? ¿Y qué significa para el ámbito internacional, para América Latina, esta decisión que ha tomado Uruguay? Mire, lo primero que nosotros hemos dicho es que el camino que eligió el gobierno de introducir al Estado en el procedimiento de comercialización de la droga es un error. Los Estados no deben participar en ese tipo de procedimiento. Quizá la historia estatista del Uruguay ha llevado al actual gobierno a dejarse tentar por la posibilidad de que sea el Estado no solamente un ente regulador de políticas, sino en este caso productor, vendedor y por lo tanto activo competidor con el narcotráfico de la producción de drogas. Este es el eje de nuestras diferencias. Luego es razonable discutir el tema en un país donde la droga no se ha podido reducir y donde las ganancias del narcotráfico generan efectos sobre la seguridad pública. Por supuesto que nosotros estábamos y estamos dispuestos a discutir estos temas. Por eso desde nuestro partido hubo proyectos de ley, por ejemplo, para habilitar el autocultivo a partir de un fenómeno de reconocimiento de la libertad individual y por lo tanto como los ciudadanos como actores de su propia libertad. Ahora, el gobierno eligió un camino totalmente perverso. Fíjese que se van a utilizar predios del Estado, las Fuerzas Armadas como vigilantes de esos predios, el Estado como un activo participante, introduciendo mecanismos impositivos que permitan regular el precio respecto a cómo los narcotraficantes lo colocan el suyo. Es decir, el presidente Mujica se apronta para una competencia mano a mano con los narcotraficantes. Si esto bajan el precio, el Estado también deberá bajarlo. Lo que es en sí mismo una locura razonar que los Estados modernos deban tener un nivel de participación y de actividad de ese volumen.
Diputado José Carlos Cardoso, se ha dicho que el objetivo principal de legalizar la marihuana es evitar el narcotráfico, el microtráfico y las actividades de la droga, según lo citan, generan una alta criminalidad. Por ejemplo, en Nueva York, citaba el exalcalde Rudolph Giuliani que el 70% del crimen en Nueva York gira a través del tráfico de drogas. En Uruguay, ¿usted cree que se va a disminuir este delito legalizando la droga? Y también preguntarle si no cree que esto debería ir respaldado también de campañas de prevención y otro tipo de cosas. Como es un experimento, yo no puedo anunciar nada. El presidente ha dicho que es un experimento. Vamos a experimentar con la sociedad uruguaya. El Uruguay se procederá a hacer un experimento con la sociología y ver si funciona, si no funciona, cómo reaccionan los individuos. Nuestro punto de partida es el que yo le acabo de describir. Los estados no pueden participar en la producción de la droga y ser activos competidores en el narcotráfico, en la comercialización del producto, por más que esté regulado. La ley tiene 30 artículos y la reglamentación más de 100. Incorpora exenciones impositivas, es decir, mientras la soya o el maíz pagarán impuestos y seguirán pagándolo, la marihuana no. Y los productores que produzcan marihuana no pagarán impuestos. De lo que ya deviene, usted vaya analizando cuál es el comportamiento del Estado. Otra cuestión es que efectivamente tengamos un problema con el narcotráfico, con la incidencia que tiene en la delincuencia, en la falta de seguridad, en un Estado pequeño como el nuestro, de 3.200.000 personas. Pero el camino que se eligió, repito, es un camino equivocado. El autocultivo, en Uruguay se evalúa alrededor de 50.000 personas que ya, aún ilegalmente, tienen plantas en sus casas. Para nosotros el autocultivo era el camino, es decir, la libertad individual, el individuo desarrollándose a sí mismo en su casa y el Estado no metiéndose puertas adentro. Ese era un fenómeno. Otro es el Estado productor, las Fuerzas Armadas vigilando los cultivos de marihuana, las farmacias comercializando un producto altamente regulado, registros, huellas dactilares. Sí. Imagine usted, las personas irán a las farmacias y dirán, mire, yo me llamo José Carlos Cardoso y quiero consumir marihuana. Y usted me va a registrar con mi número de documento y mi nombre. ¿Y ese registro? No, el Estado dice que va a ser secreto. Sí, eso lo ha señalado. ¿Qué garantías da? ¿Y qué garantías da que va a ser secreto? Y dentro de 10 años, cuando yo quiera conseguir un empleo, alguien va a consultar esa lista y dirá, no, pero usted es consumidor de drogas, así que en principio claro que sí. Prefiero contratar a alguien diferente. Bueno, esto un gran mamarracho interior que tiene una gran difusión internacional. Reconozco que a nivel internacional esto tiene una buena prensa. Claro, genera mucha atención para el continente americano y el mundo entero. Es José Carlos Cardoso, diputado opositor por el Partido Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24. Muy amable.